Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al horario que estén viendo esta presentación. Bien, en esta oportunidad lo que nos encuentra es hablar sobre una introducción al PET-CT, conceptos generales, instrumentación técnica y operación. Mi nombre es Maximiliano Romero, soy integrante del Departamento de Imágenes Moleculares del Grupo Leven Salud, soy miembro de la FARDIT y también soy docente, coordinador en el Instituto IPSA, coordinador de la carrera de Radiología. Eh, Estoy en la parte de medicina nuclear desde el año 2004 aproximadamente y me dedico a la docencia desde el año 2009. Así que bueno, no saquen la cuenta, soy un hombre mayor, así que hagan cuentas de la edad. Bien, los objetivos de esta charla es definir y caracterizar el estudio PET y su utilidad dentro del diagnóstico por imágenes. También vamos a tratar de abordar de una manera simple y sencilla las generalidades de una técnica de alta complejidad. Ustedes saben que por ahí la física del PET es un poco compleja, y bueno, vamos a tratar de abordarlo de una manera un poco más sencilla para que todos puedan entender. Tal vez para la gente que hace imágenes moleculares o medicina nuclear, algunas cosas le van a resultar más fáciles y más conocidas. Bien, acá yo tengo lo que llamamos el algoritmo del éxito para que un estudio de alta complejidad pueda salir bien. Esto se basa en 5 cosas que tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la comunicación previa. O sea, es muy importante estar en comunicación con el paciente al cual le vamos a hacer el estudio, sobre todo si es un estudio de alta complejidad, sobre todo como pasa en el caso del PET, es un material que cuesta conseguirlo, que viene tal vez de Buenos Aires, que viaja varios kilómetros. Y ustedes saben que en medicina nuclear, una dosis que no se usa a un paciente que cancela, o a un paciente que no se puede hacer porque está mal preparado, no es una dosis que yo la puedo guardar en la heladera y se conserva. Es una dosis que yo tengo que tirar. Y muchas veces es muy costoso el acceso al material radiactivo, por lo tanto tenemos que tratar de reducir la cantidad de cancelaciones de estudios por temas administrativos. Bueno, otro punto importante es la planificación, bueno, que disminuye pérdidas de tiempo. En lo que es en el departamento de imágenes moleculares se tiene que estar muy bien coordinado, como en todos los departamentos de alta complejidad, para evitar perder tiempo. Ustedes saben que nuestra carrera en medicina nuclear es contrarreloj. Bien, también tenemos que tener muy aceitado, el proceso del traslado de material radioactivo. Bueno, esto viene por avión, en los centros que estamos lejos de la capital federal, que es donde se producen los fármacos, bueno, tiene que llegar el material radioactivo, el radiotrasador en avión, y del aeropuerto después por tierra hasta el lugar donde vamos a hacer el estudio. Este es un mecanismo, esta logística tiene que estar muy bien coordinada para también evitar problemas, pérdidas de tiempo y retrasos. Bien, después el personal que cumple roles estratégicos en cada área, desde la persona que da el turno hasta los médicos que informan estos estudios, todo el personal tiene que estar bien entrenado y capacitado en el manejo de todas las cuestiones inherentes al trabajo en PET. Y otra cosa que tenemos que tener también muy en claro es la incorporación de tecnología. Ustedes saben que la tecnología permite el desarrollo constante de nuevos métodos de diagnóstico y de nuevos métodos de terapia también. Entonces, bueno, es muy importante para que esto funcione correctamente, también incorporar y disponer de una buena tecnología. Todo esto en conjunto, si anda bien, permite lograr el éxito. ¿Y qué es el éxito cuando uno hace un estudio de alta complejidad? Es obviamente tener el diagnóstico lo más preciso posible de una forma muy fiable. Bien, ¿qué es el PET? Entrando ya más que nada en la técnica específica. ¿Y para qué sirve? El PET, sus siglas en inglés es la tomografía por emisión de positrones, o sus siglas en inglés. Y bueno, y ahora me dirán, ¿qué es un positrón? Tal vez es un concepto más de física, la gente que hace medicina nuclear lo conocerá, y voy a explicar un poquito. Un positrón es una partícula subatómica que posee la misma masa del electrón, pero con una carga eléctrica opuesta. Ustedes saben que el átomo, haciendo una breve reseña de física, el átomo
tiene en su núcleo protones y neutrones, y después tiene orbitales donde van a viajar o donde van a circular los electrones. La masa de un electrón, dicen los físicos, es depreciable, es aproximadamente 1 sobre 1840 la masa del protón, o sea que para las muchas cuentas físicas, la masa que tiene el electrón es depreciable. Bueno, el positrón es una partícula muy similar, una partícula subatómica muy similar al electrón, pero con la diferencia de que su signo es positivo, su carga es positiva, el electrón es negativo y el positrón es positivo. Bien, y acá hice un gráfico, me quedé hasta altas horas de la noche, espero que les guste. Es una animación, yo tengo mi núcleo atómico, que es de un elemento radioactivo, que es el flúor 18 unido a la glucosa. Este elemento es un emisor de positrones. Este elemento, esta molécula, libera positrones. Bien, cuando yo tengo los orbitales girando alrededor del núcleo atómico, y en ese momento del núcleo del átomo sale un positrón. Colisiona con un electrón que hay en el medio y se produce la aniquilación. Ese fenómeno de aniquilación da como producto dos fotones gamma que salen en direcciones opuestas de 511 keV cada uno. Bien, este fenómeno se llama fenómeno de aniquilación de pares. Un positrón colisiona con un electrón que hay en el medio y desaparece. Desaparece la masa y aparece la energía en forma de fotones gamma. Bueno, el método PET es un método de imagen anatómico molecular. Esto quiere decir que tiene un componente anatómico que lo va a dar la CT y un componente de evaluación molecular o metabólica que lo va a dar el PET. La imagen molecular se pueden definir como la detección en espacio y o tiempo de procesos moleculares o metabólicos. El PET es una técnica de imagen molecular y permite la detección de fotones emitidos por aniquilación de un electrón y un positrón, como fue la animación que les mostré hace un ratito. Lo puse acá en rojo, y lo que tiene el PET es una dificultad, el PET solo, ¿no? La dificultad para la localización anatómica. Bien, el PET-CT lo que permite es un corregistro de imágenes con información anatómica y funcional. Incluye la imagen del CT de gran valor para evaluar la anatomía. Por ejemplo, acá tengo una gráfica donde muestro, la tomografía es perfecta para delimitar y definir el detalle anatómico, mientras que el PET lo que va a hacer va a marcar, va a pintar la actividad metabólica de ese tejido. Entonces, entre las dos, usando el detalle anatómico del TC y usando la visualización de la actividad anatómica del PET, puedo tener mucha información muy valiosa. ¿Qué obtenemos? Imagen metabólica, esta es la imagen de solo PET, la imagen anatómica, esta es la imagen de solo CT, y la imagen de fusión, que nos brinda mucha información. En cuanto a las bases físicas, repasamos un poquito. Teníamos métodos de imágenes por transmisión, que era la radiología, la tomografía, por ejemplo, donde yo tengo una fuente emisora de radiación, en este caso radiación X, que se emite hacia un paciente, lo atraviesa e incide en un soporte que puede ser una placa radiográfica o los detectores de tomografía. Esto era imágenes de transmisión. Cuando yo hablo de imágenes por emisión, nos vamos a referir a la medicina nuclear convencional, el SPECT o el PET. Yo tengo el paciente, que es la fuente emisora de radiación. El paciente es inyectado con un radiotrazador, entonces va a emitir radiaciones que van a ser captadas por la cámara gamma o la cámara PET en este caso. Eso se llama imágenes por emisión, y quédense con este concepto que vamos a retomar en unas diapositivas más adelante. El paciente es la fuente emisora de radiación. Acá no tengo un equipo que emita, el equipo únicamente capta la radiación que emite el paciente. Bien, las ventajas de la imagen híbrida son varias, ¿no? Dice, la fusión de imágenes permite un abordaje más completo y seguro de la enfermedad comparado con las imágenes de modalidad única. Esta es una publicación del Journal de Medicina Nuclear del año 2008. Dice, la certeza diagnóstica del PET está entre un 91 y un 98%. Yo tengo mi imagen de CT, mi imagen de PET y después tengo la fusión. Bien,
Fíjense que esto yo no es que me quede en el tiempo, lo puse a propósito, esta publicación es del año 2008. Pasaron 12 años, ahora estamos en el año 2020, este concepto se reafirma mucho más. O sea, mucho más información que la CT por un lado y el PET por el otro, lo da la fusión de imágenes. Y esto pasa con todos los métodos que son complementarios. Yo saco mucho provecho en cuanto al diagnóstico y a las herramientas diagnósticas cuando puedo lograr una fusión de imágenes de métodos anatómicos y moleculares. Bueno, método funcional permite estudiar el cuerpo completo. Cuando tenemos que hacer un PET, una adquisición estándar de PET, hemos convenido con el equipo médico y técnico que se realiza desde la base de cráneo hasta tercio medio de muslo. Eso sería nuestro PET estándar, pongámosle entre comillas, y bueno, también podemos evaluar desde la cabeza hasta los pies, o sea, cuerpo entero. ¿Cuándo usamos cuerpo entero? Cuando, por ejemplo, queremos valorar melanoma. El melanoma puede estar en cualquier parte del cuerpo, entonces necesitamos evaluar todo el cuerpo completo. Ahora, cuando se trata de controles oncológicos, no sé, por ejemplo, sea de mama o sea de riñón, que no hay sospecha ni metástasis en cerebro, bueno, tratamos de hacer un barrido un poco más corto, no para ahorrar tiempo, no para irnos más temprano, sino para proteger al paciente de la radiación innecesaria. Ustedes saben que el cristalino es una de las partes más sensibles del cuerpo en cuanto a la radiación, entonces si el paciente no es necesario evaluar toda la calota, tratamos de hacerlo por debajo de la órbita, el barrido, hasta tercio medio de muslo. Con esto evitamos irradiar de más al paciente injustificadamente. Bien, es muy útil en el estudio de patologías oncológicas y no oncológicas, el PET, no solamente oncológicas. Ahora vamos a ver una torta de porcentajes para aclarar un poquito esto. Bien, estas son estadísticas a nivel mundial del Journal de Medicina Nuclear del año 2019. Las principales aplicaciones en PET son de oncología. El 90% de las exploraciones o los estudios que se hacen a nivel mundial de PET son exploraciones que tienen que ver con la oncología. Tenemos un 5% para evaluar enfermedades neurológicas, tenemos un 3% para patologías cardíacas y un 2% para patologías inflamatorias. Bien, para realizar un examen PET, ¿qué necesitamos? Principalmente necesitamos el radiofármaco, el radiotrazador. La síntesis del radiofármaco se realiza en Buenos Aires, se realiza en laboratorios de Buenos Aires que nos proveen de material radioactivo para realizar el estudio. Una segunda parte que tenemos es el traslado aéreo. El traslado aéreo, ustedes saben que los centros que estamos más alejados de la capital federal, donde se sintetizan estos fármacos, necesitamos que lleguen lo antes posible. Bien, o sea, por tierra sería imposible porque los isótopos decaerían mucho. De eso vamos a hablar en unas diapositivas más adelante. Por ejemplo, acá en Tucumán también pasa lo mismo. El material radioactivo va por avión, llega al aeropuerto y de ahí se traslada por tierra hacia el centro donde vamos a hacer el estudio. En este caso nosotros estamos a unos más o menos 10 kilómetros del aeropuerto, más o menos 10, 12 kilómetros, viene por tierra. Bueno, después requiere la inyección y la toma de imágenes. Bueno, los radiotrazadores más utilizados son, bueno, es un pequeño listadito, puede haber algunos más, pero hice los que me pareció que eran los más utilizados, que es el Fluor 18 FDG. Yo puse que es nuestro marcador estrella. ¿Por qué nuestro marcador estrella? Porque es el que más se utiliza, el de mayor disponibilidad y aplicación en nuestro país en este momento. Después tenemos la fluorcolina, que es para valoración de patología prostática, entre otras cosas. Tenemos la fluordopa, que es para valoración de algunas patologías neuronales y para la valoración y seguimiento de tumores neuroendocrinos. Tenemos el fluoruro de sodio, que nos sirve para detectar metástasis óseas. La fluortimidina, la famosa FLT, que es un fármaco muy prometedor, que nos permite valorar la respuesta temprana al tratamiento, permite valorar la proliferación celular, por eso es muy útil para valorar la respuesta temprana al tratamiento que le estamos haciendo al paciente. Bueno, después tenemos el galio 68, el Dotanoc y PSMA. El Dotanoc se aplica para tumores neuroendocrinos,
el PSMA para el seguimiento, estadificación y control de de próstata. Y por último, en el listado tenemos el carbono 11 acetato, que es para valoración prostática, que lo que evalúa es el consumo de oxígeno. Bien, cuanto al galio 68, hay investigaciones muy prometedoras, hay estudios, hay avances en este aspecto, pero bueno, todavía lamentablemente no están disponibles totalmente para todos los servicios del país. O sea, se usa mucho, bastante afuera, están en algunos centros de Capital Federal, lo están usando, pero bueno, todavía no está tan extendido su uso. Bueno, de todos estos fármacos, lo que tenemos que saber es conocer la captación fisiológica que tiene cada uno. Es muy importante saber cómo se distribuyen normalmente estos fármacos en el cuerpo. Más adelante, cuando avancemos en esta disertación, vamos a poder ver, yo les voy a mostrar algunas imágenes de la captación fisiológica de algunos de estos radiotrazadores. Bueno, hablando de la FDG, que es nuestro marcador más utilizado, es el radiofármaco más utilizado en PET para aplicaciones oncológicas, es un análogo de la glucosa. Un análogo quiere decir que es muy parecido a la glucosa. Se sustituye un grupo hidroxilo del carbono 2 por un átomo de flúor 18, denominado fluorodesoxiglucosa. Bien, ahí tiene una gráfica que se muestra la sustitución molecular. Bien, permite, en su periodo de semidesintegración o T medio es de 110 minutos. Cuando hablo de periodo de semidesintegración, hablo de T medio. Bueno, es el tiempo que tarda en decaer esa actividad radioactiva a la mitad. Eso es muy importante porque cada uno de los pacientes va a tener que recibir, de acuerdo a estos parámetros que ahora vamos a charlar, una determinada dosis. Si por ejemplo el vuelo salió de Buenos Aires y se atrasó porque hay viento, acá en Neuquén es muy común, o no sé, hay lluvia, o se atrasó por algún otro motivo, o hay un piquete y nos cortaron la ruta y entonces el material no puede llegar, bueno, hay que tener muy en cuenta ese periodo de semidesintegración porque a medida que va pasando el tiempo vamos teniendo cada vez menos material disponible para hacer el estudio, ¿no? Bien, entonces 110 minutos, casi 2 horas, es un tiempo razonable, es un buen tiempo como para permitir al laboratorio sintetizar ese fármaco, trasladarlo hasta el aeropuerto de Buenos Aires, que ese material venga por avión hasta el aeropuerto de Neuquén y después llevarlo hacia el lugar de trabajo o donde vamos a atender los pacientes. Bien, permite su transporte en instalaciones alejadas del lugar de su producción. Bien, hay muchos fármacos que son muy buenos, que son muy prometedores en PET, pero tienen un tiempo de vida media, un periodo de semidesintegración muy corto. Entonces, por ejemplo, el oxígeno 15, el amonio y demás, son del orden de los 4, 5, 10, 12, 20 minutos. Entonces, imagínense si el T medio es de 20 minutos, no llegaría nunca a poder usarse en Neuquén, porque desde que sale el material del laboratorio y llega a Neuquén, pasan más o menos 5 horas. Entonces, si yo tengo un isótopo que decae a la mitad a los 20 minutos, va a ser inviable su uso a la distancia. Bien, bueno, este material, este FDG, se incorpora a las células tumorales por los transportadores de sodio, glucosa y los transportadores específicos de membrana, conocidos como GLUT. Bueno, acá hice una animación, espero que les guste. Yo tengo acá mi molécula de FDG dentro de la vena, en el sistema vascular. Sale de mi sistema vascular e ingresa en la célula tumoral. La célula tumoral es una célula que es ávida por la FDG, es una consumidora de glucosa. Como esto es parecido a la glucosa, es casi similar, la célula tumoral lo va a captar, lo va a comer. Entonces, esta molécula de FDG va a quedar retenida en la célula tumoral unida a ciertas moléculas. Bien, la FDG no es un trazador específico de malignidad. La captación aumentada se da en la malignidad, o sea, en enfermedad oncológica, y también en muchas patologías benignas, por ejemplo, inflamación, trauma, infección, enfermedad granulomatosa. Por eso es muy importante el interrogatorio. Muchas veces viene un paciente, nosotros vemos que hay una hipercaptación, por ejemplo, a nivel costal, y eso no necesariamente tiene que ser un tumor en pareja costal. Probablemente, o puede ser que el paciente se haya caído, se haya fracturado, nosotros vemos una hipercaptación.
lo mismo que hemos tenido pacientes que nos ha dado hipercaptación a nivel de la región del cuello. Cuando le preguntamos, me dice, sí, ando con dolor de garganta, o ando con alergia hace varios días. Entonces, bueno, toda esa inflamación hace que la FDG sea captada y sea metabolizada. Entonces vemos una imagen hipercaptante del material, pero no tiene que ver con patología maligna, ¿no? Bien, acá es lo prometido en deuda, decía un profesor mío. Acá les muestro una imagen de una distribución normal, de un estudio con flúor 18 colina, la distribución normal del galio 68 PSMA, una imagen de distribución normal con flúor FDG y una imagen de distribución normal con flúor DOPA. Vamos a centrar en la FDG, que es el fármaco, dijimos, que más empleamos. Bueno, la captación normal de la FDG es cerebro, corazón, hígado, intestino y médula ósea y vejiga. Parte de este material se elimina por el sistema renal, sistema urinario, entonces siempre vamos a tener algún resto en la vejiga, sobre todo en pacientes que tienen patología prostática. Estas son captaciones normales. Nosotros cuando vemos esto, nos decimos, uy, tiene un tumor en la vejiga. No, esto es normal. Lo mismo que el corazón, lo mismo que el cerebro y el hígado. Y las demás regiones. Bien, indicaciones generales en oncología. Confirmación de sospecha de malignidad. Determinar el sitio de lesión a biopsiar. Estadificación. Reestadificación. Valoración de la respuesta al tratamiento. Guía de radioterapia. Sospecha de recurrencia y seguimiento. Y acá, todas estas son las indicaciones en onco. Y acá me voy a detener en algo. Imagínense esto, que es la determinación del sitio de biopsia. Clásicamente, el sitio de biopsia se determina por una tomografía. Supónganse que yo al paciente le hago una tomografía. Vamos a centrarlo acá en este logo. Vamos a decir que todo este logo es el tumor. La tomografía me dice que todo este logo es el tumor. Bien, cuando yo hago el PET, me doy cuenta que efectivamente todo este logo es el tumor, pero esta área, la área que está roja, es la área de mayor actividad metabólica. Es donde mayor está activo ese tumor. Entonces, si el médico tiene que agarrar una zona para biopsiar y después estudiar ese tejido, ¿ustedes qué creen? ¿Va a dar lo mismo que agarre de cualquier zona o que agarre la parte más activa tumoral en ese tejido? Bien, claramente va a tener mucha más información, muchas más precisiones cuando se vaya a estudiar la parte más activa tumoral. Entonces, es una guía muy buena para sitios de biopsia. No es lo mismo pinchar cualquier parte del tumor, sino que siempre quiero pinchar la parte más activa. Bueno, con respecto a la preparación del paciente, ayuno de 6 horas para asegurar la normoglucemia, que son las indicaciones que les damos a los pacientes, ¿verdad? Evitar la actividad física intensa 24 horas antes, evitar la exposición al frío 24 horas antes, y después voy a explicar por qué es esto. Según el estudio, disminución del consumo de hidratos de carbono, el diazepam es útil en pacientes con ansiedad o claustrofobia, y la lactancia se debe interrumpir aproximadamente 8 horas antes. Obviamente no fumar, no ingerir bebidas con cafeína el día del estudio. Bueno, estas indicaciones surgen del consenso entre médicos, técnicos del servicio y también los médicos enviantes. Esto no es rígido, claramente hay servicios que adaptan sus indicaciones, algunos también está descrito que no coman chicle y demás. Bien, cada servicio va consensuando con los diferentes actores de ese servicio para determinar cuál va a ser la guía a aplicar. En este caso nosotros tenemos estas indicaciones que obviamente no son estrictas y pueden cambiar en otros servicios. Con respecto a la lactancia, nosotros, bueno, como indicación, siempre le decimos a los pacientes, una vez que termine el estudio, que evite el contacto con chicos menores de 6 años y menores de 8 años, por lo menos 24 horas. En el caso de las madres que están en periodo de lactancia, lo mismo, o sea, porque por la cercanía. Recuerden que el paciente, retomamos ese concepto, es la fuente emisora de radiación. Entonces, dejando pasar el tiempo, ese material radiactivo decae y ya no es nociva esa radiación. O sea, al cabo de un día y medio, ya ese paciente prácticamente no irradia más. Entonces, se recomienda siempre que no estén en contacto con menores, por lo menos hasta el otro día. Esto se lo indica también teniendo cuidado de no asustar al paciente, ¿no? Esto uno tiene que ser muy cuidadoso en dejarle claro la utilidad de esta indicación, pero tampoco alarmarlo porque son dosis
muy bajas las que utilizamos. Bueno, tener en cuenta para los pacientes, pueden tomar su medicación habitual. Esta es una gran duda que tienen muchos cuando se les indica que tienen que tener ayuno. Bueno, el paciente dice, pero los remedios sí, bueno, sí, los remedios sí, claramente no hay que suspender ninguna medicación, salvo la indicación de su médico, ¿no? Es importante no realizar ejercicios físicos intensos los días previos, debe traer los estudios que se haya realizado. Esto obviamente es aplicado a todos los estudios de alta complejidad. Cuando uno va a hacer un estudio tiene que llevar los antecedentes, ¿no? Para comparar. Es importante que acudan con ropa cómoda, que no tengan elementos metálicos, cierres, botones, etc. Bueno, si haríamos solamente medicina nuclear, solo PET, esto no sería tan molesto, porque la radiación gamma atraviesa botones pequeños, cierres pequeños y demás. Pero bueno, como le tengo que hacer una tomografía, porque el estudio es fusión de imágenes tomográficas con imágenes PET, sí o sí hay que hacerlo una tomografía del paciente. Entonces, bueno, obviamente en la tomografía estos elementos metálicos sí van a molestar, van a causar imágenes prestadas, mucho ruido en la imagen y demás. Bien, si el paciente es diabético, debe informarlo al médico en la entrevista previa al estudio, debe procurarse llegar al momento del examen con los valores de glucosa en sangre dentro de los límites aceptables. Es importante que avise a los profesionales si tienen antecedentes de asma o reacciones alérgicas. Obviamente, esto no por el radiofármaco que le vamos a inyectar, sino por si tiene indicación de hacerse estudios con contraste endovenoso. El contraste iodado, ustedes saben que puede producir algún tipo de reacción. Bueno, si el estudio PET se indica con contraste iodado endovenoso, el protocolo que se sigue es el protocolo para hacer cualquier otra tomografía con contraste. Es el mismo, con los recaudos necesarios y con la medicación disponible. Bien, es importante también la entrevista médica, se le va a medir la glucemia, lo ideal es entre 120 y 150 miligramos por decilitro. Esto va variando también, hay guías que dicen menor de 200 ya está bien. Bueno, nosotros por consenso llegamos a este número, lo mismo que las indicaciones. Esto no es un número rígido, no es un número estricto, sino que es adaptado según guías internacionales y de acuerdo a lo que quiere cada médico, ¿no? Bueno, después se le va a colocar una aguja en una vena, se administra el radiofármaco. Bueno, la administración del material radioactivo, del radiotransductor, es totalmente indolora, es inocua, no tiene ningún efecto secundario. El paciente no va a tener calor, no va a sentir picazón, no se le van a hacer ronchas, ni nada parecido, solamente va a doler el pinchazo. Después, la administración de la FDG es totalmente indolora. Bueno, si tuviera que realizarse un estudio con contraste oral, se le suministrará para que lo ingiera antes de comenzar el examen. Bueno, nosotros tomamos como rutina toda valoración que hacemos del estómago, toda valoración gástrica, le damos a tomar agua para que tenga las paredes del estómago bien distendidas y se puedan estudiar correctamente. Bien, ¿por qué es importante cumplir o seguir las indicaciones? Por esto que vemos acá. Fíjense, la imagen de la izquierda es una imagen que yo puse grasa parda. Bueno, este paciente pasó frío. Ustedes saben que cuando se hace un estudio PET, el paciente tiene que estar perfectamente cómodo y calefaccionado. No en excesiva calefacción, pero que no pase frío. Cuando el paciente empieza a tener frío, activa el mecanismo de grasa parda para generar calor, y eso hace que tengamos esta imagen que es de muy difícil evaluación. Bueno, acá tenemos un paciente que hizo ejercicio. Fíjense cómo están los músculos muy marcados de la FDG. Todo lo que nosotros hacemos consume glucosa. Si hablamos, consumimos glucosa. Si pensamos, consumimos glucosa. Si leemos, consumimos glucosa. Si caminamos. Entonces, si el paciente no guarda el reposo correspondiente, por ejemplo, tiene estudio al mediodía y a la mañana salió a correr, o tiene estudio a la mañana y a la noche fue al gimnasio, probablemente tengamos esta imagen, con los músculos muy captantes. Bueno, entrando más ya a la instrumentación, al equipamiento que tenemos, nosotros contamos con un equipo Siemens Biograph MCT20 con cristal LSO. Es un equipo de los mejores del mundo en cuanto a tecnología, ya que aparte de tener un cristal muy sensible, que da muy buena calidad de imagen, tenemos también algunos programas de reconstrucción, filtros y mejoras que brindan una imagen de gran calidad. Bueno, cuando llega el paciente al servicio, se le coloca la vía, se le mide la glucemia,
se lo pesa y se lo interroga. Este paso es muy importante porque de acuerdo al peso va a ser la cantidad de material que le vamos a inyectar. Nosotros usamos como regla 0,1 milicurie del material radiactivo por kilo de peso en estudios con FDG. Bien, esto también, hay guías que dicen 0,12 milicurie, otras guías dicen 0,15, 0,13. Bien, nosotros llegamos después de nuestra curva de aprendizaje y de diferentes consensos entre médicos y técnicos en saber que con 0,1 milicurie por kilo de peso es una cantidad de dosis suficiente para hacer un estudio de buena calidad sin irradiar innecesariamente al paciente. Bien, es muy importante también entonces saber la glucemia, todos estos datos van a servir para calcular los índices de ciertas imágenes, y el interrogatorio también, porque ahí vemos si la paciente está levantando o no, si es mujer, vemos si tuvo un antecedente de alguna fractura, una caída, si está cursando algún proceso inflamatorio o infeccioso que nos pueda alterar la imagen. Bien, bueno, después se pasa el paciente a los inyectorios, se los coloca en una posición cómoda y acondicionada, se conecta a la vía, que tiene previamente puesta una solución fisiológica para mantenerla permeable. Los pacientes son monitoreados por circuito cerrado de televisión, teniendo especial cuidado de que permanezcan relajados y en reposo. Esto es muy importante porque si el paciente se mueve, empieza a mover la pierna, el brazo y demás, puede ser que tengamos después captación muscular que nos va a interferir en la interpretación del estudio. Por eso una vez que el paciente está canalizado y pasa al inyectorio, no nos desentendemos del paciente, lo seguimos controlando, lo seguimos mirando, tal vez necesita ir al baño, tal vez necesita pedirnos algo, nunca nos desentendemos del paciente, sino que estamos continuamente chequeándolo. Bueno, estas son algunas imágenes del cuarto caliente, acá tenemos una vista de todo el cuarto, esta es la pantalla de fraccionamiento, con el activímetro, es una pantalla de visión indirecta, vemos a través de cámaras para proteger nuestra visión de las radiaciones. Estos son los descartadores, todo esto desplomado, bajo mesadas plomadas también. Bueno, acá se coloca el vial que viene con el material radioactivo para su fraccionamiento, y acá es el transporte. Acá en esta portajeringas plomado realizamos el transporte de material radioactivo. Yo puse acá, ¿no? Esto es muy importante a tener en cuenta. Todo el desarrollo y la operación dentro del cuarto caliente está, o debería estarlo, de acuerdo a normativas vigentes de la ARN, que es la Autoridad Regulatoria Nuclear. Bien, por lo que está dentro de las especialidades de la medicina nuclear. Bien, acá únicamente no sirve conocer, usar el equipo, saber usar el equipo, tener nociones de tomografía, tener nociones de procesamiento de imágenes o programas de procesamiento, médicos. Acá nosotros también, la gente que hace PET, la gente que trabaja en un servicio de imágenes moleculares, tiene que tener habilitación y tiene que tener un entrenamiento, sobre todo, en lo que es el manejo del material radioactivo, los residuos, manejo del paciente inyectado, ya que trabajamos con fuentes abiertas. Bueno, para eso hay una formación que se da en diferentes lugares, que lo avala la ARN, y bueno, y otorga un permiso para el manejo de ese material. Uno de esa forma logra tener la especialidad de medicina nuclear y la habilitación para el manejo de material radioactivo. Esto es muy importante, más allá del permiso y más allá de la formación y del título, es muy importante saber y conocer que estamos trabajando con fuentes abiertas. Entonces, no únicamente saber usar muy bien el equipo o ejecutar muy bien los programas de fusión, sino que también conocer todo lo que regula y establece las normativas para el manejo de material radioactivo. Bien, aquí, bueno, esta es la consola donde el comando, donde se programa el estudio, se adquieren las imágenes, se pueden sacar algunas fotos, se realizan reconstrucciones y se realiza una parte del procesamiento de las imágenes. ¿Por qué? Porque otra parte se realiza en una central de trabajo diseñada para esto, que tiene el 5 vía, que es un programa para el procesamiento de imágenes DICOM. Bien, entonces esta es nuestra consola, de acá adquirimos y hacemos algunas tareas. Bien, el servicio también cuenta con un sistema láser que permite la sincronización entre la planificación de radioterapia y los estudios diagnósticos. Es una herramienta
sumamente necesaria para radiocirugía y permite planificar en base a imagen molecular, cambiando así el paradigma de solo la utilización de imágenes anatómicas para planificar la radioterapia. Y acá volvemos a lo mismo que decíamos de la biopsia. Supónganse que todo este logo es mi tumor. Volvemos al mismo ejemplo. Entonces, si los radioterapeutas deciden irradiar, el médico decide hacer un tratamiento de radioterapia, y los radioterapeutas tienen que determinar los límites junto con los físicos y demás. Entonces, la tomografía va a decir, todo esto es mi tumor. Pero tal vez, cuando haga un estudio PET, cuando haga un estudio de imágenes moleculares, va a decir, no, bueno, todo sí, está bien, todo esto es mi tumor, pero la F es la parte más activa del tumor. La F es la parte más hipermetabólica, la que está captando más FDG del tumor. Entonces, cuando se diseñan los haces de radiación, obviamente se va a tratar de irradiar mucho más esta parte, que sería la parte viva del tumor, la parte más activa del tumor, e irradiando menos el tejido circundante. Ustedes saben que una de las cuestiones de radioterapia es irradiar mucho el tejido enfermo e irradiar muy poco el tejido sano. Bueno, usando las imágenes moleculares para planificación en radioterapia, lo que se logra es esto, concentrar muy altas dosis en la parte más activa del tumor. Esto es sumamente interesante. Bueno, consideraciones a tener en cuenta, consideraciones generales. Según estadísticas de la IAEA, que es la Agencia Internacional de Energía Atómica, y la ICRP, que es la Comisión Internacional de Radioprotección, no es que lo digo yo Maxi, sino que lo dicen organizaciones muy importantes, durante una jornada de trabajo normal, un técnico de PET recibe 4 microsievert a razón de 0,1 milisievert al mes, 1,2 milisievert anual, lo que da una práctica optimizada por debajo de los 6 milisievert. Ustedes saben que como trabajadores usamos radiaciones ionizantes, nuestra límite de dosis es práctica optimizada es de 6 milisievert. O sea, 100 milisievert en 5 años, 20 milisievert al año, y si yo digo, hago todo bien, todas las cosas bien, no debería superar, según dice la práctica optimizada, los 6 milisievert. Bueno, si uno trabaja en PET cumpliendo con todos los recaudos necesarios, y con toda la concentración, y utiliza las herramientas de protección y demás, no deberíamos superar el 1,2 milisievert. Muchas otras especialidades tienen un nivel de exposición mayor. Lo más importante cuando se trabaja con fuentes abiertas de alta energía es reducir el tiempo de exposición. No estar mucho tiempo en contacto con la fuente pulsation. Bien, ¿esto qué quiere decir? Cuando el frasquito, el vial, viene de Buenos Aires con el material radioactivo, la fuente emisora de radiación es ese vial. Una vez que está ese material en la jeringa, cuando yo fracciono el material radioactivo, la fuente emisora de radiación es esa jeringa. Y ahora, una vez que yo inyecté al paciente, la fuente emisora de radiación va a ser ese paciente. Entonces, una vez que termine el estudio, yo no puedo quedarme hablando con el paciente de cosas triviales, bueno, de cómo estuvo el partido ayer, o cómo me salió el pollo al horno. ¿Por qué? Porque el paciente me está irradiando, ¿se entiende? Entonces, nosotros estamos continuamente trabajando con este tipo de pacientes inyectados. Una vez que termina el estudio, le damos claramente las indicaciones, pero no nos quedamos hablando de cosas superficiales, porque el paciente en ese momento es la fuente emisora. Esto hay que tenerlo en cuenta. Bueno, dedicarse sí y solo sí a eso, a lo que estamos haciendo, no distraerse. Cuando uno está fraccionando y manipulando material radioactivo, no tiene que estar hablando por celular, ni mirando Instagram, ni mucho menos. ¿Por qué? Porque cualquier error que uno pueda tener va a producir una contaminación o va a producir que estemos más tiempo en contacto con la fuente del que deberíamos estar. Entonces, cuanto más tiempo estamos en contacto con la fuente, más nos irradiamos. Recuerden que la fuente de radiación, cuando hablamos de radiaciones gamma o eh, emisoras de positrones y demás, no tenemos una perilla como el tubo de rayos para apagarlo o como el equipo de tomografía. Acá no hay un botón que corte la radiación. Acá está la fuente continuamente emitiendo radiación, y ¿hasta cuándo va a emitir? Hasta que se desintegre totalmente y llegue a su periodo de equilibrio, de estabilidad. Hasta ese entonces, que puede pasar bastante tiempo, esa fuente sigue emitiendo radiación. Por eso hay que cuidarse. Bueno, hay que respetar rigurosamente los tiempos de inyección, duración del estudio y prever todo el tiempo adicional. Si tenemos un paciente mayor, un viejito, que sabemos que le va a costar subir a la camilla, bajar de la camilla, bueno, tenemos que tener en cuenta ese tiempo que vamos a estar más, vamos a
tener que emplear para ese paciente, entonces tenemos que calcular cuándo va a entrar el otro paciente. Esto es una sincronización. Recuerden que esto está todo encadenado para tener un buen diagnóstico y para tener un buen estudio. Bueno, respetar rigurosamente los tiempos de inyección. Tenemos una carrera contra el reloj, el material decae rápidamente y el SUV se distorsiona fácilmente. Ahora en las diapositivas que vienen vamos a hablar un poco de lo que es el SUV. Bueno, no tener miedo a la radiación, ya que trabajamos bajo normas estrictas y la dosis absorbida es muy baja. Bueno, esto es fundamental. Cuanto uno más conoce el tema, menos temor tiene. Bueno, ahora sí, vamos al concepto de SUV, índice semi-cuantitativo. Bien, el concepto es un índice de captación, dice, del trazador en una determinada lesión, medido según la dosis administrada, normalizado al peso del paciente en kilos y la dosis administrada en milicurie, pudiéndose comparar este índice en controles sucesivos. O sea, es un índice semi-cuantitativo. Y ahora voy a explicar por qué. Un índice SV mayor a 2,5, esto es según guías internacionales, orienta con mayor probabilidad a que la alteración es de origen neoplásico. O sea, lo que me está diciendo es, si el SV, que es un número, me da por encima, yo marco una lesión y me da un SV por encima de 2,5, me da la pauta de que eso puede ser tejido neoplásico, tejido maligno. Si me da por debajo de ese 2,5, bueno, si va por debajo de 1, dicen las guías internacionales, ese tejido da una noción de normalidad. Ahora, si está entre 1 y 2,5 o 1,5 y 2,5, bueno, estoy ahí en una nebulosa que no sé bien. El SV ahí no me dice mucho. Bueno, el SV depende de la afinidad del tejido tumoral por la FDG, depende del peso del paciente, depende del tiempo transcurrido desde la inyección del trazador hasta la toma de imagen. Ahora vamos a volver a esto. Depende de la glucemia, depende de la determinación del ROI, que es el área que yo selecciono, el área que yo marco de la lesión, depende de la actividad metabólica normal de los tejidos y el comportamiento de los tejidos post-tratamiento. Con respecto al tiempo transcurrido es muy importante esto. La ventana de tiempo que utilizamos nosotros para hacer un estudio después de la inyección del material es de entre 45 y 60 minutos. ¿Qué pasa si lo hacemos antes? Bueno, ese SV puede que no sea muy confiable. ¿Qué pasa si lo hacemos después? Lo mismo. Imagínense, les doy un ejemplo. Yo estoy apurado, me quiero ir, entonces inyecto y hago el paciente a la media hora, lo hago pasar. Y veo una lesión y el médico marca esa lesión y le da un SV de 2. Bueno, yo no sé si ese SV de 2 iba a crecer, iba a ser mayor. El tema es que yo no le di el suficiente tiempo al tejido que metabolice, porque lo hice a la media hora. Y imagínense otra situación. Me atrasé porque el paciente que estaba antes se descompuso y demás, entonces en vez de hacerlo a la hora, lo hice a la hora y media. Veo una lesión, se marca esa lesión y me da un SV de 3. Y yo no sé si es 3 o no sé si se sobremetabolizó el material, porque ya pasó de la hora, ¿se entiende? Entonces, por ahí me da 3, y si yo lo hubiera hecho a los 60 minutos, como era indicado, me daba 2 o 2,3, por debajo de 2,5. ¿Se entiende? Entonces, es muy importante respetar esta ventana y tener en cuenta el tiempo adicional, como dije recién, en pacientes adultos y mayores y demás. Bien, sigamos. Bueno, la FDG es limitado, el uso de FDG es limitado, entre el 4 y el 40% de los tumores primarios no son ávidos de FDG, dificultando la evaluación del tumor primario y la respuesta temprana a la terapia. Bien, como ahora me decís, yo creo que se están preguntando que entre un 4 y un 40% de los tumores primarios no son ávidos, pero me dijiste unas diapositivas antes que tenía una sensibilidad diagnóstica de entre el 91 y el 98%. Sí, claramente, la técnica de PET, pero bueno, después hay que desarrollar nuevos fármacos también. La sensibilidad con la FDG es del 77% y la especificidad es de un 99%. Hay algunos tumores que no captan FDG, que no son ávidos de FDG, entonces probablemente no los veamos. Y que no los veamos no quiere decir que no estén. Bien, con respecto
a nuevos fármacos. Tenemos, por ejemplo, el FLT es un fármaco muy prometedor en cuanto a la valoración de la respuesta temprana al tratamiento. Si el paciente terminó una quimioterapia, lo que se aconseja es que pasen 21 días antes de hacerse un estudio con FDG, en PET. Si el paciente se hizo radioterapia, lo que se aconseja es que pasen 90 días, que se esperen 3 meses antes de hacer un estudio. ¿Por qué? Porque puede dar falsos negativos o falsos positivos por la respuesta inflamatoria de los tejidos. Entonces, muchas veces el médico termina la quimioterapia, y quiere hacerle un estudio de control a la semana, porque ustedes saben que en cuanto a la enfermedad oncológica, el tiempo es oro. Bien, y muchas veces la FDG da negativo, pero no porque sea negativo, sino porque es muy difícil valorar con FDG la respuesta temprana al tratamiento. Para eso se están desarrollando otros fármacos. Bueno, ¿cuál es el desafío futuro de la técnica de PET? Es el desarrollo de nuevos radiotrazadores. O sea, el equipo PET tiene una muy buena resolución, la técnica es muy buena porque tengo imagen molecular e imagen anatómica, pero lo que está faltando es un mayor desarrollo de fármacos. La FDG, para algunas cuestiones, ya quedó un poco corta, ya quedó un poco limitada. Entonces, hay investigaciones muy avanzadas en otros fármacos que son muy prometedores, pero bueno, tienen que ser masivos y tienen que poder estar al alcance de todos nosotros. En Argentina todavía seguimos, nuestro caballo de batalla es la FDG. Bueno, y otro desafío que tenemos es seguir aprendiendo. Entonces, bueno, en este punto me paro y agradezco a la FARDIT por la invitación y agradezco que se hagan estos eventos. Ustedes, los que me conocen, ya saben que yo soy mucho de difundir la actividad científica, de cursos, de webinars, de congresos y demás. He disertado en varias oportunidades, me gusta mucho escuchar también. Entonces, bueno, yo aplaudo estos eventos y aplaudo a ustedes que están participando. Así que bueno, muchas gracias, les agradezco a todos por escucharme hasta el final, les agradezco a la FARDIT por invitarme y también a que entre todos juntos pudimos armar esto de capacitación continua. La idea es que en tiempos de cuarentena, en tiempos de pandemia, en tiempos de que uno tiene que cuidarse más, no por eso dejar de aprender y dejar de capacitarse. Entonces les mando un abrazo, ahí tienen mis datos de contacto, también está el foro para que me puedan hacer consultas, no hay problema, estarán todas respondidas, y bueno, cualquier cosa que necesiten ampliar o cualquier dato que quieran tener, me escriben, no hay problema. Les mando un abrazo y nos vemos en algún momento.